Bueno, entonces en este momento me dispongo a realizar la exposición del último tema del curso Descubriendo la Física con el profesor Robinson Cuerpo. Como no tengo diapositivas y tampoco tengo ayudas, voy a hacer un muy breve o muy puntual resumen de cada uno de los puntos que nos pidió el profesor a estudiar. Entonces voy a iniciar con la radiación. Eh, la radiación sucede cuando hay una descarga eléctrica con alto voltaje. Cuando hay una descarga eléctrica de alto voltaje, esto produce unos rayos catódicos, que estos rayos catódicos lo que hacen es reflejar la luz en un material que esté a una distancia de su origen emisor. De otra parte, entonces, de aquí se desprende el hecho de que inicialmente no sabían qué era pues la radiación, y que cuando hicieron diferentes experimentos con el tubo cuando hicieron los experimentos con el tubo al vacío, entonces se dieron de cuenta que era capaz de traspasar los rayos, traspasar un objeto, y que ese objeto podría quedar marcado por ese reflejo que de un momento pudo producir esa fuerza por medio de ese tubo. Entonces de aquí el nombre de rayos X. Ya más adelante, entonces, cuando vieron que realmente era unos rayos electromagnéticos, entonces a esto se le llamó rayos X. Y de aquí entonces la clasificación que ha tenido en las diferentes radiaciones. En el caso de la radiación alfa, que es la situación que se produce con el helio que está doble ionizado. Entonces esta es la radiación que produce el Sol respecto a este material y que da luminosidad. Entonces a partir de aquí la irradiación beta corresponde entonces a la separación o a la división de un núcleo en nucleolos. Es esa velocidad que se produce en este momento, y que esa velocidad de ondas de tamaños muy cortos puede producir esa clase de situación que se presentó en el caso del experimento del inventor, cuando colocó la mano de su esposa y hizo este procedimiento, y quedó pues marcado ahí, que es lo que hoy en día conocemos los rayos X en la medicina, por ejemplo. De allí entonces la radiación gamma, que ya es una radiación de onda mucho más corta que la de los rayos X o de la radiación beta. Estos como tienen mucho más energía, por tratarse de haber de alguna manera, si lo podemos ver así, haber reducido, o no reducido, sino hubieran colocado como ese formato natural de volver esas ondas mucho más pequeñas para que se acumulara una cantidad de energía mucho más potente y pudiera alcanzar penetrar tejidos blandos, en el caso de las situaciones médicas, cuando hacen las resonancias magnéticas y demás. Entonces vemos que estas tres radiaciones son clasificadas de acuerdo a su momento en el que sucedió, porque pues todo empezará con lo más sencillo, que es el átomo de helio.
Eh, perdón, el átomo de uranio, no es helio, de uranio. Cuando hubo el uranio, que es como la parte más sencilla donde empieza esta situación de las reacciones, entonces el uranio, pues como dije antes, con el resplandor del sol producía luminosidad, y de allí los inicios hasta llegar a la radiación gamma, por medio de esos estrellones que se podrían meter esas partículas en, en cierto material. Entonces, volviendo y siguiendo en el tema con el punto que seguiría, de acuerdo a lo que el profe nos ha dicho que estudiemos, el espectro de la luz y sus aplicaciones láseres. Sabemos hoy en día que existen diferentes clases, o bueno, el mismo láser para diferentes situaciones de la vida cotidiana, la ingeniería, la construcción y demás, donde vemos que es una luz visible y que está sujeta a una angostura donde se puede comprimir cierta energía y poderlo enviar o dirigir en línea recta. Esto pues podrá llegar a un sitio de acuerdo a su capacidad de energía que pueda producir el aparato. Pero entonces la pregunta dice que pues el espectro, sí, el espectro dependería de la energía en la cual esté fabricado, o la energía que debe tomar la herramienta o el objeto, el juguete, para poder aplicar y que ese rayo llegue a cierta distancia de acuerdo al espectro que me pueda producir esa onda. Y al igual con el efecto de la reducción de salida o angostura del mismo. Siguiendo entonces aquí con la estructura, me habla entonces de la estructura de la materia. Ya pasando después de toda esta situación y haber descubierto pues la radiación, llega el momento en que también sucede algo, y es la estructura de la materia. Y pues en algún momento la estructura de la materia fue evidenciada, pero no le vieron necesidad de estudiarla a fondo, porque pues no estarían interesados en descubrir o investigar las más diminutas partículas que existían, o que ya eran evidentes, y que solamente lo tomaban como lo que le servía en el momento, o lo que le era práctico en su vida cotidiana en aquella historia. Entonces la estructura de la materia son elementos muy pequeños, que llevaron al átomo, y que este átomo estaba conformado por tres elementos muy importantes, que son los protones, los neutrones y los electrones. Este último está alrededor, y lo podríamos tomar como ejemplo o como referencia a lo que sucede con el Sol y nuestro sistema en general, nuestro sistema solar, y los planetas que lo rodean. Entonces es bastante interesante poder identificar que la materia realmente era lo más importante, que en el momento pues no se investigó porque no se necesitaba, pero llegó este momento en que sí hubo la necesidad para poder avanzar en la sociedad y en la tecnología y en demás situaciones del ser humano. De acuerdo entonces a estos elementos
que están formadas las estructuras por las cuales están formadas las estructuras de las que le hablo, que son estructuras muy pequeñas que conforman el átomo, se agrupan y se ubican dentro de la tabla periódica que todos conocemos. De ahí la tabla periódica, y que cada elemento tiene un número atómico y un número másico o su peso atómico, y que de allí entonces la clasificación de cada uno de acuerdo a su número de energía y a su masa, independientemente pues la masa, ya diría pues entonces con toda la clasificación y toda la teoría de lo que tiene que ver con el átomo y cuando se desintegra, o cuando hablamos de una molécula en general. Siguiendo entonces